Amén. Vamos a irnos a la primera carta de Pedro, hermanos. Vamos a iniciar. Estamos dándole seguimiento en este orden a la Biblia. Estamos estudiando a estas alturas, vamos por la primera carta de Pedro. Acabamos de terminar la carta de Santiago o el libro de Santiago. Vamos ahora a primera de Pedro. Trate la manera siempre que vamos a iniciar un nuevo libro de interesarse, de tratar la manera de extraer lo que más pueda usted. Esto le ayuda a ser fuerte, a ser sólido. Y aparte, pues si lo sólido siempre viene siendo cuando vamos comprendiendo la Biblia, hermanos. Si no comprendemos la Biblia, no podemos ser sólidos. Vamos a leer apenas lo que es el saludo de Pedro, 2 versículos, capítulo número 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer a ser rociados con la sangre de Cristo, gracia, paz os sea multiplicada. Una vez más leo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a tratar la manera de por lo menos hacer una introducción de lo que es esta carta, hermanos. Vamos a usar una palabra para que nos sirva como base. Vamos a usar cumpliendo el propósito de Dios, o cumpliendo el llamado de Dios. Me refiero a Pedro. Antes de que veamos un poquito, si tenemos espacio, de estos 2 versículos, es importante que exploremos, examinemos el inicio del personaje, el inicio de, en este caso, de este nombre de Pedro que aparece acá. Y no solo aparece un nombre así como Pedro, como Pedro por ser Pedro, sino apóstol de Jesucristo. Ustedes se recordarán, y esto lo podemos ver en el capítulo número 1, verso 16 de Marcos, cuando Pedro o los pescadores de Galilea se dedicaban a este oficio, de esta manera se ganaban la vida. En ese versículo que le mencioné, se habla de que Pedro y otros, su hermano y otros pescadores estaban en esta actividad. Eran hombres comunes. Aparte de ser hombres comunes, eran hombres dedicados a ese rubro de la pesca. Es un hecho que estos hombres, y en el particular de Pedro, moriría pescando, haciendo esa labor que no era nada malo, por supuesto que no, pero en eso es donde él terminaría sus días, por el hecho de que siempre uno se enfoca dentro de su vida aquellas cosas que aprende a hacer, y eso sería el caso de Pedro y los demás apóstoles. Sin embargo, nos dice en este capítulo, decíamos, número 3,
o número 1 de verso 16 de Marcos, que andando Jesús, dice, junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esto es muy impresionante por el hecho de que acá vemos una ya asignación, ya como un cambio de profesión, ¿verdad? El Señor lo llama, y en este caso a Pedro, y le dice, bueno, aquí dice en este versículo, andando Jesús, vio a su hermano, dice, ahí en Mar de Galilea, vio a Simón. Simón, primeramente, ya lo hemos dicho, que lo que significa Simón es algo frágil, algo débil. Se podía como ejemplificar como una caña que se dobla. Eso es el nombre en sí de Simón. Pero acá vemos que el Señor en el capítulo número 5, verso 10, aun cuando también en el capítulo 3, verso 16 del mismo Marcos, el Señor, vamos a ver qué nos dice. Y dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A este Simón, que dije que lo que significa es algo frágil, delgado, débil, y sucesivamente todos esos adjetivos. Pero acá vemos que el Señor le puso por sobrenombre Pedro. Cuando dice que le pone por sobrenombre Pedro, todo esto tiene, por supuesto, un mensaje, tiene un significado. Y cuando le habla de que le pone por sobrenombre Pedro, la frase de sobrenombre no se debe de entender, o no se puede pensar que el Señor usaba de bromas, usaba de actitudes de cambiarle el nombre a la persona, como por algo de bromas o por alguna otra razón. Cuando el Señor, o leemos nosotros acá, que les cambia el nombre, le pone por sobrenombre Pedro, le está bautizando, dado que allá le dice: yo te voy a hacer ahora pescador de hombres. Le cambia el rubro. Pero claro que en la condición de caña, de débil, de vulnerable, Pedro o en este caso Simón no podía llevar a cabo el propósito de Dios. Acuérdese que decíamos a manera de frase, cumpliendo los propósitos de Dios. Es el mismo Señor el que acá le cambia el nombre, y el nombre de Pedro lo que significa es piedra. El Señor ya no solo está haciendo el llamado, sino que ahora le va a cambiar ese nombre que no es el adecuado para que cumpla el propósito de él. Y cuando le dice, ahora te llamarás Pedro, le está diciendo que te llamarás piedra. Y piedra ya cambia. Por lo menos Cefas, cuando usted lee allá Cefas, que es el mismo nombre Pedro, en arameo es piedra. Y cuando se le dice Pedro, en griego es piedra. Siempre los dos nombres equivalen a lo mismo y significan lo mismo. Algo, piedra, pues de hecho estamos
entendiendo que es ya no algo frágil, sino algo duro, algo fuerte, algo estable. Y es esa la idea del Señor, que le cambia el nombre porque tiene una visión para con este pescador. Ahora, luego de que le ha llamado a este hombre que está en la actividad de la pesca, veamos ahora, para que luego estemos hablando un poquito, veamos en Lucas capítulo número 5 y verso 10, donde hay como una palabra: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros, y Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. El Evangelio de Lucas amplía de esta manera ese mismo llamado. Ahora, en el capítulo número 21 del Evangelio de Juan, ahí leemos nosotros cuando luego de que Pedro, hermanos, tuvo lo que es la actitud de luego que el Señor fue llevado a la cruz, ellos tuvieron una actitud de desánimo y de deserción prácticamente. Y en este capítulo número 21, el Señor los vuelve a abordar y les dice, sobre todo a Pedro, que acá es el que estamos tratando la manera de focalizar, en el verso 15 le está mandando a que ahora, ya luego de que él, es decir, el Señor ha muerto y ha resucitado, ahora le toca cumplir el propósito. Y es ahí en el versículo número 15 al 17 de Juan 21, donde ahí leemos nosotros que por 3 veces, luego de que Pedro quiso una vez más retornar a lo que era la vida pasada, a retomar la pesca, pero ya el Señor le había dicho, ya el Señor había hablado hacía 3 años atrás, y es acá donde el Señor viene a corregirle la plana a Pedro. Y luego que Pedro o los apóstoles, estos 7 apóstoles que se habían ido a la pesca, habían vuelto otra vez a la vida normal, a la vida pasada. No obstante, acá vemos que el Señor se reencuentra con él en las condiciones que veíamos ahí y le confirma, le dice: Pedro, ¿me amas? Que son esos versículos que están ahí: ¿me amas? Y Pedro se siente incómodo y le preguntó 3 veces: ¿me amas, Pedro? Y luego que terminaba la pregunta, lo que le decía el Señor: pastorea mis ovejas. Y luego le volví a preguntar la segunda vez y terminaba: pastorea mis ovejas. Y últimamente es como la confirmación de que él tenía que cumplir el propósito para el cual el Señor lo había llamado cuando andaba allá pescando en el mar de Galilea. Y esto es lo que vemos en estos versículos. Luego de ascender, hermanos, el Señor, vemos que en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, los apóstoles y más personas, en este caso como 100 y pico de personas, o 70 o más personas, fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y de ahí Pedro es investido, y ahí nosotros vemos de qué manera Pedro luego toma ya lo que es su asignación, luego de ser investido por el Espíritu Santo, y se pone de pie
y hemos leído ya, lo hemos estudiado y usted lo ha leído, que en esa ocasión se convirtieron 3,000 personas en esa predicación, y ahí se convirtieron religiosos, ahí se convirtieron soldados, ahí se convirtieron de todo tipo de personas. Vemos a un Pedro ya fungiendo con lo que es su compromiso. Luego lo vemos que está predicando en las regiones cercanas de ahí de Judea. Se lee que en el capítulo 10 de Hechos, que andaba allá por el mar, allá por Jope, y es ahí donde también Pedro, en algunos otros pueblos cercanos, ha estado desempeñándose luego de que el Señor ascendió, y lo vemos ya activo, lo vemos en acción. Ahora vamos a ver en el año 65, que sería lo que oscila el que Pedro escribiera esta carta, es decir, por ese tiempo la escribe. En este caso, Pedro no ha dejado de llevar a cabo lo que es el propósito para el cual fue llamado. Ha andado predicando por varias partes, no tanto lejos de estas regiones de Judea, pero ha estado ahí porque de alguna manera como que se le asignó lo que era la predicación a los judíos. Eso es lo que dice Pablo allá en Gálatas. A Pedro se le asignó, dice, el llevar el evangelio a los judíos, y a mí a los gentiles. Probablemente eso permitió que Pedro estuviera dentro de esa región evangelizando a los paisanos, a los judíos. Y es un hecho que esto tuvo frutos. Es una realidad de que el evangelio, hermanos, empezó a ser aceptado por el hecho de que todas estas predicaciones y todo este actuar de misiones estaba acompañado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esto no hubiese sido posible. Entonces, ha pasado ya muchos años. Acuérdese que cuando hablamos del año 30, el año 32 de esta era, estaríamos hablando pues que es en ese tiempo lo que sucedió de que el Señor fue alzado al cielo luego de haber resucitado. Y Pedro y los demás apóstoles se han llevado todos estos años, diríamos hasta del 35 al 40, estamos hablando casi de 30 años, un promedio de 30 años ya de ministerio de Pedro. Porque decimos de 30 años porque por el año 65, por ahí, es donde Pedro escribe esta carta. Y es a lo que vamos. En este caso, él, sabiendo que el asunto de lo que se le ha asignado es una responsabilidad, claro, con Dios. Y acá vemos que qué importante, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Es increíble, para que vayamos viendo ya algunos detalles, es increíble ver cuando veíamos ahí en el capítulo 1 de lo que es verso 16 y allá también Lucas cuando habla del llamado de estos pescadores, pero que ha pasado ya algunos años, promedio de 25 años, y ellos están ejercitando, ellos están llevando a cabo lo que se les dijo allá en Marcos 16 y en
Mateo 28, id y predicad el evangelio. Y por supuesto, a eso precisamente ellos se dedicaron. Pero cuando ha pasado el tiempo, decía y me detenía cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Es impresionante ver que esos hombres insignificantes que dijeron allá en Hechos 4, dijeron los sacerdotes que cómo podía ser que esos hombres hicieran milagros y hablaran con denuedo si eran hombres del vulgo, si eran hombres que, dicho de otra manera, no estaban educados dentro de los asuntos de la ley, no eran ellos graduados en esas teologías. Y en esa idea es que los sacerdotes hablaron de esa manera, que no entendían cómo era eso. Y claro que es siempre impresionante, y tenía razón los sacerdotes, de ver hombres que en el campo natural eran hombres comunes, eran hombres igual que los demás, y con la agravante de que no tenían la educación que requería los asuntos de la ley, los asuntos de las escrituras, no lo tenían. Pero ahí vemos que los sacerdotes se quedan impactados. Y me llamaba la atención porque aquí se habla, o acá se habla, Pedro ya no es acá Simón, aquí es piedra, ¿verdad? Piedra, apóstol, el débil, el que no tenía la educación, el que no tenía las cualidades para desempeñar el propósito de Dios. Aquí lo vemos a este Simón, a esta caña, a esto débil. Luego de todo este tiempo, ahora él sabe que la iglesia dispersa, pues probablemente sean judíos o judíos gentiles también, que están dispersos. Por eso es importante ponerle atención cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Se está refiriendo o se está dirigiendo con esta carta a los expatriados y a la dispersión, es decir, a los que están dispersos. Y aquí en el mismo versículo habla a dónde es a donde estaba esta dispersión. Está diciendo que en el punto Galacia, a ellos se dirige, al punto, este lugar en Punto era un lugar, Galacia era otro lugar, Capadocia era otro lugar, Asia era una región y Bitinia era otra región. Geográficamente, estas ciudades eran ciudades, hermanos, a donde ahora es Turquía. Es decir, esa era la Asia Menor y la parte de arriba era la Asia Mayor. Pero se dirige específicamente a ciudades o a regiones: Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando habla de que son expatriados, aquí podemos ir viendo ya algo importante, y que aunque esto sea un aspecto literal de estos expatriados, aquí se puede traer o se puede extraer más bien lo que es la entidad del pueblo del Señor. La entidad, o de qué manera es que se puede descifrar el pueblo
de Dios o la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, si vemos un poquito esta carta en su totalidad, esta primera carta, vamos a ver que Pedro casi que de lo que habla y de lo que recomienda siempre son sus experiencias que él tuvo con el Señor. Pero cuando le digo esto, porque cuando él dice a los expatriados, a los de la dispersión, está hablando literalmente de gente que está en estas regiones, creyentes, judíos, gentiles, que están en estas regiones, pero que en el trasfondo, la carta de Pedro, hermanos, es una carta que el trasfondo es una carta de consuelo para los que están sufriendo por causa de la fe. Dicho de otra manera, acá estos expatriados y de dispersión está hablando que la razón por la cual ellos están, como voy a usar la palabra, de gente peregrina, de gente que anda de un lado a otro por su fe, es porque había persecución, es porque estaban siendo, hermanos, encarcelados. Todo el tiempo de este entonces, ese era el trasfondo de la iglesia del Señor. Prácticamente aquí estaríamos, fíjese, le voy a decir, estaríamos hablando del periodo del gobierno de Nerón, las terribles persecuciones que hizo Nerón, porque Nerón gobernó por el año 65 y sucesivamente. Todo esto es algo que tiene un trasfondo a los expatriados. Dicho de otra manera, los expatriados necesitan un consuelo. Los expatriados necesitan un aliento. Los expatriados necesitan una palabra que los anime en la dificultad que están soportando por causa de su fe. O sea que el trasfondo es sufrimiento. Toda la carta de Pedro, usted va a ver que gran parte de su contenido es el sufrir, la persecución, lo falso. Pero estos hermanos expatriados les quitaban sus cosas, sus casas, les quitaban sus hijos por su fe, los encarcelaban, los mataban, y ellos tenían que andar de lado a lado, de región a región, por el hecho de ser perseguidos por la fe. Y esto nos enseña que la iglesia desde el inicio, y que no solo desde el inicio, sino que en todo su recorrido, la iglesia, hermanos, ya de antemano está marcada con estas penurias de la vida por causa de la fe. La iglesia desde el inicio, y eso era lo que los apóstoles trataban la manera de alentar a los que estaban sufriendo, de animar a los que estaban sufriendo. Ya vamos a ver cómo los anima acá Pedro, de animarlos, porque no habrá cosa más linda y más satisfactoria que en el momento de la prueba, hermanos, llegue un aliento, llegue una palabra. Pero siguiendo la idea, de eso es que está marcada la iglesia, de sufrimiento. Y Pedro, cuando habla allá en el capítulo 5 que nosotros somos peregrinos en esta tierra, el concepto de expatriados, esto es aplicado a la iglesia del Señor. Es decir, que nosotros, como lo dice, somos extranjeros. Nosotros no somos, dice, no somos
estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos personas peregrinas en este mundo. La iglesia debe de entender que nosotros no hemos sido rescatados de allá, de la actividad en la cual nosotros estábamos en el pasado, o en los pecados que estábamos en el pasado, y que fuimos llamados para que acá nosotros nos engordáramos. Para, cuando hablo de gordura, de acomodarnos, de que nos afincáramos en esta vida o en esta tierra, como que esto es el todo para la iglesia. El trasfondo de estas palabras de dispersos, de personas que andan de arriba abajo por su fe, esto identifica en sí, hermanos, a la iglesia en su totalidad. La identifica que somos peregrinos en esta tierra, que nosotros no podemos como asentarnos a que aquí es donde Dios nos va a poner las coronas, donde Dios nos va a galardonar. Aquí no hay coronas, aquí se ganan las coronas, aquí se pelean las batallas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es acá donde están las preseas. El Señor mismo dijo: cuando te alaben por aquello que has hecho, ya recibiste tu recompensa. Es decir, ese es lo que la iglesia, a lo que tiende la iglesia. Estoy haciendo esto, estoy sufriendo por la causa. Si fuera el caso, tírenme flores. Entonces ya esas flores son suficientes. Ya usted ya le dio la corona. Su pretensión de que los hombres vean y que nos tengan lástima, ya recibió. Pero aquí es donde, en el peregrinar de la iglesia, yo y usted somos peregrinos, si es que somos creyentes. Y los peregrinos, hermanos, no tenemos ciudad fija. Como lo dijo Abraham, dice el escritor a los hebreos, que esos hombres, hermanos, caminaban en su desarrollo de su vida normal. Y dice que caminaban haciendo sus tiendas. ¿Y a qué se refería con tiendas? Dice que no hacían edificios, que no hacían mansiones, lo podían hacer, eran hombres millonarios. En el caso de Abraham y de toda su descendencia, sus hijos, eran hombres millonarios, eran hombres riquísimos, pero eran hombres que hacían sus estaciones en tiendas, porque ellos se consideraban peregrinos y extranjeros. Damos un amén. Peregrinos y extranjeros, porque ellos por la fe miraban. Debe de ser la manera de caminar de la iglesia. No es poner los ojos acá, hermanos. Las gallinas son las que ponen los ojos en la tierra y viven rascando a ver qué gusano encuentran. Pero nosotros debemos de tener el ADN del águila, de ver hacia arriba, de volar en aires puros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros debemos de saber eso. El patriarca Abraham y todos sus hijos decían: nosotros somos extranjeros acá, peregrinos, porque no hicieron casas, porque ellos esperaban una ciudad por la fe, una ciudad no hecha de hombre, sino una ciudad celestial. Eso era lo que les permitía poder caminar en medio de las pruebas, poder caminar en medio de las batallas, poder, por lo menos lo que se dice, hermanos, que no es ninguna cosa de invento humano, los mártires que sufrieron, por lo menos lo que dice el escritor a los hebreos en su capítulo número 11. Estos hombres, dice que es prácticamente un ejemplo tremendo, que ellos miraron no lo visible, sino lo invisible. Ellos caminaron, taparon boca de leones, estuvieron angustiados, hermanos,
con medio de la fe hicieron huir ejércitos, levantaron y oraron sus muertos. ¿Pero en qué base? En la base de que ellos eran extranjeros en esta tierra, en la base que eran pasajeros. Es que usted y yo somos extranjeros. Es que usted y yo, hermanos, somos extranjeros. Dice Pablo a los filipenses: nuestra ciudadanía está en el cielo. Es allá donde está nuestra ciudadanía. Y esa es la razón, y ese es el trasfondo por lo cual Pedro empieza a los expatriados, es decir, a los que no tienen sede, a los que andan de arriba para abajo sufriendo por la causa de Cristo, a los de la dispersión, dispersos. A esos se dirige Pedro para consolarlos, para animarlos. A los esparciados, a los expatriados, examinemos otra versión. Vamos a ver, es interesante esto, hermano. Ya vamos, no se afliga, ya vamos terminando. Dice: yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo, anunciar su mensaje, saludos a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tremendo, ¿verdad? Cuando especifica las regiones. Y esto tiene sentido. Ustedes se recuerdan que allá en el capítulo número 16 o 15, sí, 16 de Hechos de los Apóstoles, Pedro o Pablo, hermanos, que habían dado en estas regiones, en algunas áreas de estas regiones, pero que el Espíritu no le permitió ir a estas, por lo menos a Punto, ni a Bitinia, que dice que el Espíritu no se lo permitió, sino que se lo impidió, se opuso el Espíritu. Entonces es la razón, es que esta región se le había otorgado el Señor a Pedro, y eso es lo que Pedro está trabajando. Pedro está desempeñando el propósito de Dios, porque eso es lo que estamos viendo acá. El hombre pescador, el hombre que no tenía futuro, el hombre que se iba a morir de negro pescando, porque el pescador por último se vuelve bien negrito, porque ellos se acostumbran a andar sin camisa y se ponen puros negritos y rudos. Y Pedro ya era rudo, tenía un carácter rudo, era un hombre espontáneo, era un hombre intrépido, era el ambiente en el que se había crecido. Pero dice el Señor: mire, esta piedra bruta, esta caña que no tiene futuro, esta caña débil, la voy a hacer piedra, porque eso es lo que hace Dios, hermano. Usted y yo éramos cañas débiles, éramos, hermanos, la peor situación y lo peor del mundo. Nosotros no éramos nada, éramos pretenciosos, sencillamente creíamos que éramos la última Coca-Cola del desierto, creíamos que era la mamá de Tarzán, y ni éramos ni Chita. Creíamos, estábamos botados allá, no servíamos para nada. Pero vino el precioso Maestro a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y ahora nosotros, somos, dice Pedro, piedras vivas. Ya no solo Él es piedra. Levanten la mano los que son piedras vivas. ¿Y por qué anda aguada por muchas veces? La piedra no se aguada. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Nosotros somos piedras vivas. Eso es lo que dice Pedro más adelante, como piedras vivas en Dios. Pero se ve incorrecto cuando uno anda todo cuajada.
Entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos? De allá nos sacó el Señor, nos cambió de entidad. A Pedro, no te puedes desarrollar, no puedes desarrollar mi propósito con ese nombrecito. Ese nombrecito no me gusta. Porque es cierto, hermano, el nombre influencia. El nombre tiene un impacto psicológico en la persona. Por eso es importante, no le vaya a poner usted Luis Miguel a un cipote, ¿ya? Porque ya hay una tendencia, damos un amén. No le vaya a poner a usted Micaela, ¿cómo es que se llama aquel? No le vaya a poner esos nombres, Mason, no sé cómo. No, porque los nombres influencian. O andarle poniendo al muchachito, andarle poniendo trencitas. O andarle comprando al muchachito muñecas. Damos un gloria al Señor. Todo psicológicamente eso influencia. Y aquí lo vemos nosotros, que el nombre tiene, hermanos, una gran relevancia. Por eso aquellos que tienen buenos nombres, alaben a Dios que su tata le puso un buen nombre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén. Todo esto influencia. Y eso es lo que sucedía con Pedro y con nosotros. Servíamos para nada, aguados, todos arruinados. Amanecíamos de goma. Si ustedes tuvieran valor de testificar, por lo menos si quieren levantar la mano, yo era bolito, hermano. ¿Quiénes eran bolitos? ¿Y qué vale un bolito? ¿Y qué vale un mujerero allá afuera? No vale ni un centavo hecho por 4 partes, no vale nada. Hermanos, un hombre sin Dios no vale nada. Y eso éramos nosotros. Éramos los Pedros pescando y íbamos a morir negros pescando. Pero llegó el bendito Maestro a la playa de nuestra vida y nos llamó y nos dijo: ven, sígueme, porque te haré pescador de hombre. Ya vos vas a cambiar tu rubro. Y eso es lo que Pedro lo vemos hacer. Yo me pregunto, cuando los hermanitos se acomodan en la iglesia, Dios nunca nos llama para acomodarnos. Aquí todos tenemos que brillar. Nos ha cambiado el nombre el Señor. Ahora somos, dice el mismo Pedro, reyes, pueblo especial, pueblo elegido, reyes y sacerdotes. No somos cualquier cosa. Pero el Señor, como dice Pablo a los filipenses, que el que comienza la obra la perfecciona. Dice: este está duro, este está aguado, este no me sirve para mi propósito. Porque si no le cambia el nombre, este hubiera seguido flojo. De esos que tiran la toalla, de esos que dicen: ya no aguanta tanto servir. ¿Conoce alguno de esos ustedes? Que hasta se inventa mentiras con tal de tirar el privilegio. No, dice: este no me sirve, le cambio el nombre. Eso fue lo que pasó. Jacob nunca hubiese tenido éxito, hermanos. Jacob tenía una marca que lo quebraba en sí. El hecho mismo que le dijeran: ladrón, venga para acá. Mañoso, porque eso significaba el nombre de Jacob. Y él sabía que con ese estigma no iba a salir, no iba a cumplir el propósito de Dios. Y esa fue la guerra, y eso tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que agarrar e imitar lo que tenemos que imitar. Y eso fue lo que hizo Jacob hermanos. Y ese personaje de Jacob es el mismo personaje nuestro. Somos nosotros mismos, difíciles, terribles, indomables. Es el mismo personaje. A Jacob, véalo usted en la iglesia, véanlo en usted mismo. Y ahí está Jacob. Pero qué lindo cuando las personas llegan a comprender que necesitan un cambio, que necesitan un cambio de identidad, que necesitan que se les cambie el nombre. Y esa fue la lucha de Jacob cuando se encontró con el ángel. Esta es mi oportunidad. Yo no puedo seguir con este nombre que me estigmatiza, que en este nombre, qué bonito se va a sentir que le digan eso.
venga a almorzar, ladrón, tramposo. Terrible. Como que le digan, hermana Dalila. Hay que ver qué significa Dalila. Y a veces estamos marcados con los nombres. Hay que irse, hay métodos. Ahora la ley permite cambiar nombres así tan raros. Imagine, yo conocí a un señor aquí por la frontera que a su hijo le puso Caín. Imagínese Caín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba ese emperador terrible del 70 por ahí? ¿Cómo que se llamaba? ¿Cómo? Hable más durito, man. Nerón. Nerón, solo a los perros le ponen Nerón. Pero ha de haber algún loco que le pone Nerón al hijo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y Jacob dijo, no, yo me quito. Y usted conoce la historia. Toda la noche, ¿cuál era la lucha de Jacob? Que le quitaran ese nombre. Porque no fue que le dijo, cuando ya amanecía, le dijo, mira, mi hermano viene a matarme. No le dijo eso. ¿Qué es lo que querés? Le dijo el ángel. Mi nombre. ¿Cómo te llamas? Jacobo. Tramposo. Ya no te llamarás tramposo. El nombre determina. Por eso es que el Señor le quitó el Simón y le puso piedra. Y allá le volvió a recordar, cuando allá le dice Simón, si usted ve en el 21 de Juan, el Señor cuando le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le volvió a mencionar lo aguado que era. ¿Me amas? Simón, no le dijo Pedro. ¿Me amas, Simón? Ajá. Entonces, pero como quien dice, vos ya no sos Simón. Yo te estoy llamando Simón para que te recordes quién eras. Pero ahora lo que sos, ahora sos piedra. Levanten la mano los que son piedra ahora. No. No, de veras, en el buen sentido, hermano. No va a decir que es piedra para hablar, piedra para responder. No, en el buen sentido. Piedra, yo doy piedra. Levanten la mano los que son piedras, igual que mí. Usted es piedra, usted es duro. Usted no se va a guadear por un joven que le salga un par de nahuas ahí de esas astrales. No se aguada porque es piedra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se aguada. O una muchachita que le salga ahí un apuesto príncipe. No se aguada porque es piedra. En ese sentido, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que están sufriendo, a los de la dispersión en el punto de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y les dicen el 2, elegidos. ¡Wow! Esto sí que es gratificante. Elegidos, porque eso somos nosotros. Nosotros somos elegidos. Den un amén los elegidos. Elegidos según, mire lo que dice esta versión, hermanos, dice de acuerdo con su plan. Elegidos de acuerdo con su plan. Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes. ¿Por qué? Por su misericordia. A ustedes, para que fuesen su pueblo. Mire lo que hace Dios. Para que sean su pueblo, le dice Pedro a los despatriados, a los que andan huyendo, a los que les han quitado sus cosas, les han apresado a sus hijos, han matado a sus padres, han matado a sus siervos, a sus consiervos.
Y dice, el Dios y Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado. Damos un amén. De todo pecado. Es decir, nosotros, por eso es que nosotros en esta iglesia insistimos, hermano, que este asunto no es un asunto en cuanto a la salvación, un asunto personal, un asunto de méritos nuestros. Este asunto es la elección, es de Dios. No me dice Juan en el capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Den un aplauso a los que son elegidos. Yo os elegí a vosotros. Él nos eligió. Aquí no es que yo me haya querido meter, les diría Pedro. Aquí no es que ustedes, hermanos, de allá de la dispersión, ustedes sean, Dios los eligió a ustedes. Por medio del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, Dios los eligió. O sea que nosotros somos elegidos, como es la misma. El mensaje es el mismo que lo envía el Señor y lo ha venido enviando por 2000 años. Nosotros somos elegidos. De un amén, los elegidos, según la presencia de Dios por medio de Jesucristo. O sea que feo se siente aquellas líneas que dicen, es que el hombre es el que busca a Dios, es que yo me esfuerzo. Usted no se esfuerza nada. Pero es que yo ayuno, pues sí, que eso es normal. Es que yo oro, eso es normal. Ese es nuestro pan, eso es nuestro hábitat. Que usted está diciendo, pero es que yo tengo que cuidar mi salvación. Es que hermanos, son nuestras responsabilidades. Nosotros tenemos que estar adentro. Nosotros tenemos que estar fortaleciéndonos en Dios. Porque muchas veces quiero aclarar esto. A veces uno cree que con la oración va a doblarle la mano a Dios. La oración debe de ser en la base de que, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Nosotros a veces ayunamos y oramos para que Dios cambie sus designios. Esa no es la oración nuestra. La oración nuestra no es ni para salvarnos, ni es para que Dios cambie sus designios. La oración nuestra debe de ser para que Dios haga su voluntad en nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y se lo digo de esto, por lo menos usted está diciendo, Señor, voy a orar, voy a ayunar para que me cambies este marido. Cámbiamelo, voy. Y hay unos que pasan de lo ridículo. Si me sana, Señor, yo voy a dar el testimonio. Qué feo se siente eso. Y viene el Señor para que testifiquen de mí, voy a sanarle. Unas locuras, hermano. Y uno dice, ¿cómo será esto? ¿Qué es lo que les enseñan a esto? Aquí no se trata de que le vamos a hablar la mano al Señor y que el Señor va a estar tratando la manera de complacernos aquello que no. Pablo oró 3 veces. Damos una vez. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? No le llegamos ni a las uñas nosotros a Pablo. Pero, hermano, dice que le oró 3 veces y luego le dijo el Señor, no. ¿Y por qué no lo sana el Señor si era su apóstol? Aleluya. ¿Por qué no lo sana? Porque a veces, hermanos, si Dios nos da el carrito que le estamos pidiendo es para nuestra ruina. Si Dios nos da la casita es para que nos hagamos creídos. Él sabe cómo nos lleva a mecate corto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. A veces no nos sana porque sabe que luego, hermanos, empezamos como novia indómita a pegar cosas. O nos exaltamos, que es el caso de Pablo, el trasfondo de Pablo. No te sano porque, y Pablo da la respuesta, que el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Porque sábete una cosa, yo me perfecciono en ese problema que tenés. ¿Entendió? Entonces, dice Pablo, entonces entiendo que cuando soy débil es que soy fuerte. O sea que esto es precioso. El que los que éramos caña,
ahora seamos piedra para cumplir los propósitos de Dios. Y Él nos eligió. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es orar para agradecerle, vivir para Dios, honrarle, hermanos, en gratitud. Porque nadie se puede salvar a título personal, nadie. Nadie. Porque ese fue el problema de los legalistas del tiempo del Señor. Nadie. Usted le dijo, ponen cargas y ni con una uña la lleva, pero sí se la traban al otro. Ustedes no dejan, no entran, ni dejan entrar por su legalismo. Porque este asunto no es mío. Es el Espíritu Santo el que nos anima. Cuando usted viene a la iglesia, ay, que no sé, es Dios el que te está empujando. Es Dios el que nos trae de su mano. Así que Pedro cumplió su propósito, finalizando su carrera, pero nos toca a nosotros cumplir ese propósito. Póngase de pie. Hoy es el tiempo que nosotros debemos de brillar. Pedro brilló en su tiempo. Pedro hizo honor al nuevo nombre, piedra. Cefas, ¿qué quiere decir? Pedro. Cefas en arameo, Pedro. Pedro en griego, Pedro. O en griego, Pedro. Y en lo ruin, caña. Simón, débil. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Vamos a pedir ahí, hermano